y me decía, intentan admitir, y bueno, yo iba Te admitiendo, saqué de pero no me coorganizador. sale. Y ahora, a ver, te puedo poner. Me sale el cartel, ya no eres coanfitrión. Agregar como coorganizador. Ahí está de nuevo, como coorganizador. Ahora eres coanfitrión, pero... Bueno, esperemos 2 minutitos Sí, más sí. y empecemos. Sí. Tiene un poquito chico, 22 chicos. Poquito, me dijo Leo que también tuvo pocos Sí, esta poco mañana. también. Bueno, si quieres vamos empezando. Bueno, sí. Vamos, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, chicos. Vamos a hablar un segundito del tema del examen flotante. Bueno, ya en breve vamos a publicar las notas. Yo creo que ya medianamente cada uno sabe cómo le ha ido. Ya están acostumbrados a la metodología de cómo estamos evaluando. Hubieron pequeños cambios que se hicieron en la modalidad del examen en cuanto al temario, pero obviamente porque no podíamos tomar exactamente lo mismo, pero han sido temas que han sido dados oportunamente en el dictado tanto de las clases teóricas y prácticas. Ya cada profesor de cada comisión de trabajos prácticos les va a mostrar oportunamente los exámenes, van a ver en qué se han equivocado, y en cuanto los profesores terminen de corregir, se publicará en el aula. Lamentablemente los que hayan reprobado no van a poder ya seguir cursando la materia, no van a poder rendir el segundo parcial. Si quieren seguir como oyentes, no hay ningún inconveniente, serán bienvenidos. Pero bueno, queríamos avisarles, comentarles de esta situación para que nadie se sienta sorprendido. Ya les habíamos advertido cuál era la forma, y bueno, queremos que aprendan de los errores, que vean sus exámenes, pero también hacerles ver de que hubo un alto nivel de ausentismo, no tanto como en el parcial o como en el recuperatorio, pero hubo gente que ha faltado. No sé, Armando, si vos querés medianamente comentarme los errores más salientes, vos que has estado corrigiendo. Sí, la verdad es que nosotros esperábamos otro resultado del flotante, porque fue un examen muy parecido, se cambiaron algunos temas nada más, que en vez de conciliación bancaria se le dio un arqueo de caja, que es exactamente lo mismo que tienen los trabajos prácticos. Hay básicamente los errores que cometieron cuando se da el arqueo de caja, por ejemplo, con la moneda extranjera, que le dimos las dos cotizaciones. Generalmente muchos tomaron la cotización tipo vendedor, la cual no corresponde para el activo, entonces ahí se equivocaron. También tuvo errores, por ejemplo, con la factura de teléfono. Cuando hicieron la discriminación del IVA, no tuvieron en cuenta que tiene un IVA diferencial. Entonces eso hizo que ese punto, que la mayoría se equivoque en ese punto. Después, con respecto a créditos por venta, que fue muy, muy parecido, se siguen equivocando con respecto a los nombres, las cuentas. Y un error muy común que tuvieron en el caso del descuento del cheque de pago diferido, no tuvieron en cuenta los 2 días más que se toma el banco para el cálculo del cobro
cuando nos cobra los intereses. Ese fue un error muy, muy común. Y después me llamó la atención también ahí cuando tenemos las previsiones, más allá que utilizaron mal las cuentas, no llegan a la cuenta, a documentos, a deudores en gestión judicial, sino que fue en otra cuenta, pero muchos alumnos no, todavía siguen sin saber utilizar la cuenta previsión para deudores incobrables. Y eso Un que hemos error muy hecho común. bastante hincapié Y, en el y tema, también ¿no? y siguen teniendo error indudablemente cuando uno analiza un poquito más a fondo y sigue corrigiendo y ve que la variación tampoco sabe la variación. Entonces ahí uno se da cuenta que problema de lectura o problema de comprensión, por eso realizan mal. Después que estoy viendo acá un parcial para acordarme los temas, en el caso de bienes de cambio, ¿no es cierto? Cuando está la devolución, y muchos me consideraron, en vez de darle ingreso a la cuenta venta, de evitar la cuenta venta, me debitaron la cuenta mercadería. Y eso lo vimos en clase, lo vimos en los parciales anteriores, un error muy común. Y aparte eran 3 asientos muy Era sencillos y reinvertir el teníamos. asiento de venta y reinvertir el asiento del costo. Exactamente, exactamente. Este, te tuvieron problemas. Con respecto a bienes de uso, cuando bienes de uso considerados de baja por obsolescencia, que era el mismo, el mismo punto, con los mismos importes y todo que el recuperatorio. Muchos se equivocaron, vuelven a cometer el mismo problema. Y a ese tema se lo explicamos, tuvimos una clase de consulta, le resolvimos el trabajo con la contadora Sato a todos los que estuvieron presentes. Le resolvimos todo el trabajo completo y ese punto era exactamente el mismo, hasta en los importes era exactamente igual. Y se volvieron a equivocar, indudablemente tienen problema de lectura o de comprensión o falta de atención. Un error también muy común ahí, se olvidaban de hacer la amortización previa, ¿no es cierto? O si no, no activaron como correspondía los gastos que correspondían activar. Esos Esos son errores gruesos. errores gruesos, pero siguen siendo los mismos errores que cometieron antes, porque el ejercicio era básicamente el mismo. Y ustedes les ¿Sí? han Y después desarrollado con un el error que parcial y cometieron el recuperatorio, muchísimo. ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Y un error que cometieron muchísimo, muchísimo, cuando vimos rubro otros créditos, en el ejercicio de crédito, cuando utilizan la cuenta honorario y director, es anticipo honorario. Todo el mundo me consideró la cuenta honorario, director y síndico. Son dos cuentas distintas, chicos. Anticipo es una cuenta del activo y honorario, director y síndico es una cuenta de resultado. Entonces, todo el mundo utilizó mal la cuenta. Claro. O la gran mayoría, sí, esos son errores conceptuales muy grandes, en realidad lo que cometieron. Y Después, bueno, eran algunos errores de ejercicios del cálculo, mismo capaz, tenor, ¿no? Del sí, práctico. que después algunos errores cuando se le daba, qué sé yo, una factura, el monto total, ustedes qué hacían en vez de hacer la factura y hacer la discriminación del IVA sobre el monto con IVA, volvían a calcularle el IVA, por ejemplo, en algunos cálculos. Esos eran los errores más frecuentes que vi que tuvieron la mayoría. Pero siguen siendo los mismos errores. Yo no tuve un solo alumno de mis alumnos que hizo bien el análisis de las 15 cuentas. La mayoría tiene como mínimo 5 o 6 cuentas mal analizadas. No saben qué tipo de cuenta es. Me llama la atención que muchos no saben las cuentas regularizadoras, qué tipo de cuentas son y a quién regularizan. Entonces eso ya nos da una pauta también que cómo van a hacer un asiento después de un asiento si no saben conceptualmente cuál es el análisis de una cuenta. Claro, mal van a poder registrar y determinar una variación patrimonial si no están en Exactamente, conocimiento de cuál es, qué tipo de cuenta es. qué tipo de cuenta es. Eso, bueno, esos son los principales errores en cada uno de los puntos que tuvieron los alumnos. Bueno, y casualmente el mostrarle los exámenes tiene como finalidad de que se aprenda de los errores, ¿sí? Es una forma de aprender porque eso mirándolo no se lo van a olvidar, ¿no? Sí. Así que bueno, vayan a las comisiones de cada a la que Otro error, pertenecen y ahora cada otro error que profesor me se lo acuerdo muy comunica. común, Fabi, a ver, a los chicos también, no me acuerdo, creo que era, se recibe un cobro con un cheque. Todo el mundo, Mm, no todo el mundo, pero la mayoría ingresa a la cuenta banco, cuenta corriente. claro.
Cheque tercero ingresa por la cuenta caja, no ingresa por la cuenta banco. Y eso es porque no hace el análisis de la cuenta. ¿Cuándo se debita banco y cuándo se acredita banco? Claro. Que son Así errores, que, en realidad, conceptuales gruesos que tienen los chicos. No es que se me ha equivocado en un cálculo o han metido mal el dedo en la calculadora. No. así que bueno, fíjense bien, chicos, y bueno, los que han aprobado, pónganse por favor a estudiar. Tienen esta semana, que va a ser la semana en la que vamos a dar la totalidad de los temas que ingresan para este parcial. En este parcial va desde activos intangibles hasta el trabajo práctico de patrimonio neto que se va a dar el día jueves de esta semana, ¿sí? La semana que viene, bueno, van a tener sus respectivas clases de consulta, los profesores evacuarán las dudas, vean bien todos los trabajos prácticos y bueno, prepárense porque ustedes ya, digamos, lo que han aprobado, el primer parcial, ya sea como parcial recuperatorio o flotante, ya sabe cuál es la modalidad con la que estamos evaluando y los temas que estamos dando son los temas que van a ir al examen. No estamos evaluando nada que no se haya dado. Así que más o menos la modalidad va a seguir la misma línea. Obviamente la temática va a variar, vuelvo a reiterar, entra desde activos intangibles, inversiones, pasivos, patrimonio neto y obviamente sueldos, ¿sí? En cuanto a sueldos, ustedes despreocúpense porque vamos a darles una hojita con la planilla de sueldo, mejor dicho, la hoja de solución, muy probablemente también la subamos al aula para que ustedes la traigan impresa. Entonces, no hace falta que se memoricen nada. Los porcentajes, eso no hace falta memorizar. La memoria la tienen que aplicar para otras cosas. Esos porcentajes son muy cambiantes, ¿sí? Puede ser que esté vigente hoy, pero mañana ya no. Entonces, no queremos que pierdan tiempo en esas cuestiones. Sí queremos que sepan conceptualmente qué significa una liquidación de haberes, qué es un sueldo bruto, qué es un sueldo neto, qué es un aporte, qué es una contribución, que sepan la mecánica de la liquidación. Lo demás, oportunamente, cuando ustedes tengan que hacer una liquidación de haberes de alguna empresa, lo primero que tendrán que hacer es munirse de la documentación, empaparse de la normativa vigente dependiendo del tipo de actividad, los convenios colectivos que rigen la actividad a la que se dedica esa empresa y en función de eso proceder a efectuar la liquidación. Lo demás lo han aprendido en contabilidad básica y el resto va a quedar oportunamente cuando ya les toque el rol de asumir como liquidadores. Bueno, hoy vamos Nosotros en los a... trabajos prácticos estamos viendo la liquidación, los Claro, distintos cálculos y la registración contable. O sea que claro. estamos haciendo, está todo completo, ¿sí? Bueno, en la clase de hoy, chicos, vamos a ver una unidad, la unidad número 9, referente a patrimonio neto. El tercer gran elemento de esa ecuación contable fundamental que ustedes vienen analizando desde introducción a la contabilidad, continuaron con contabilidad elemental y ahora lo estudiamos en contabilidad básica. Ahí Aquí estoy, en la estoy compartiendo, ¿lo diapositiva, ven? perfecto, sí, sí se ve. Perfecto. Acá en la diapositiva está esa balanza que venimos reiterando, que ustedes ya habrán visto en otra materia, que de alguna manera está vislumbrando el equilibrio que se genera entre los recursos, que es el elemento activo, con las distintas fuentes de financiamiento. Fuentes de financiamiento ajena, que es el elemento pasivo, que estuvimos analizando hasta la clase pasada, y en la clase de hoy ya centramos nuestra atención en la fuente de financiamiento propia, conocida con el nombre de patrimonio. ¿Y por qué hablamos de patrimonio neto? Porque es el resultante de restar a ese primer gran elemento llamado activo, o como lo dice Héctor Ostengo en sus distintas obras, inversión como sinónimo de recursos, la fuente de financiamiento ajena, que es el elemento pasivo, que dijimos que era el conjunto de deudas y obligaciones ciertas y contingentes que pueda llegar a tener un ente. Entonces, en concreto, ¿qué es el patrimonio del ente? El patrimonio del ente
no es más ni menos que el derecho que tienen los propietarios del ente en cuestión, entendiéndose como tales aquellas personas que han aportado recursos, han aportado ya sea recursos en bienes materiales, en derechos de cobranza, a favor de un determinado ente. Y eso es lo que constituye una fuente de financiamiento propia del ente. Contablemente hablando, ¿qué representa el patrimonio del ente? Héctor Ostengo en sus distintas obras hace alusión de que representa un título que es cancelable por un monto incierto, indefinido y residual. ¿Qué significa que ese monto sea incierto? Significa que uno no sabe el quantum, es decir, uno no sabe cuánto es lo que va a tener o va a redituar el ente en cuestión. Decimos también que el patrimonio del ente es un monto indefinido. ¿Por qué? Porque no tenemos, digamos, certeza del quantum de ese monto. En el incierto no sabemos tampoco cuánto es lo que se va a dar ni cuándo se va a dar. Lo mismo pasa con lo indefinido. Y el residual hace alusión al hecho de que el patrimonio neto surge de una diferencia entre el elemento activo y el elemento pasivo. Es decir, que los propietarios van a poder disponer de esa fuente de financiamiento, pero una vez que hayan cancelado las deudas u obligaciones que ese ente tenga con terceros ajenos al ente. ¿Sí? Esto es muy importante que lo sepan. Quizás los libros no están muy bien compenetrados en este tema. Este tema en particular, con estas características del patrimonio, soy insistente, véanla, de cualquiera de las obras de Héctor Ostengo. Vamos ahora a ver o a definir qué es el patrimonio neto. Dijimos que en principio el patrimonio del ente está dado por la diferencia entre ese elemento activo como conjunto de recursos o inversión y las deudas u obligaciones que pesan sobre ese elemento activo. Más adelante, cuando vayan a tercer año, van a ver cómo se prepara la información de entes que están de alguna manera agrupados, que están consolidados. Y estos entes tienen que formar o elaborar una información contable que se denomina estados contables consolidados. Y en esos estados contables, casualmente el patrimonio neto va a tener un tercer integrante en su composición. Ahí el patrimonio del ente va a ser la diferencia entre el elemento activo, el elemento pasivo y esa participación minoritaria que tenga los otros entes que conforman esa consolidación o esa agrupación de entes. Eso lo van a ver oportunamente en tercer año. En cuanto a los componentes que integran el patrimonio neto, tenemos que hacer alusión a dos grandes componentes. Uno que se denomina aporte de los propietarios y que en definitiva estaría integrado por el total de los pesos o de los bienes que esos dueños, accionistas o socios de una sociedad de responsabilidad limitada o de una sociedad de personas transfirieron a favor de esa nueva empresa que han construido, que han constituido. Y el otro gran componente está reflejado por los llamados resultados acumulados. Ya vamos a ver qué son estos resultados acumulados. Pueden ser ganancias o pérdidas del presente ejercicio o de ejercicios anteriores que se van sumando algebraicamente. En esta diapositiva vamos a hacer una distinción entre lo que es el elemento pasivo y el elemento patrimonio neto. ¿Sí? Esto, por favor, tomen debida nota, porque esto no está explicado en los libros, o si bien lo está, pero ustedes lo tienen que de alguna manera razonar, descifrar. Acá se lo damos bien puntualmente. Y hemos hecho esta diferenciación entre pasivo y patrimonio neto,
teniendo en cuenta tres grandes situaciones. Desde el punto de vista de las fuentes de financiamiento, hablamos siempre de que el pasivo representa una fuente de financiamiento ajena o de terceros, es decir, que los terceros ajenos al ente tienen derecho sobre el patrimonio del ente en el sentido de que el ente en cuestión les está debiendo por alguna deuda cierta y determinada. En tanto que el patrimonio neto tiene una fuente de financiamiento que es propia. ¿Por qué? Porque está representado por los aportes de los propietarios, de los dueños, accionistas o socios que integran una determinada sociedad. Otro aspecto que nos permite diferenciar el pasivo del patrimonio neto es la intención que tienen estas personas en relación a la sociedad. Es lo que ustedes han visto en Introducción a la Contabilidad como affectus societatis. En el elemento pasivo no existe ese affectus societatis, es decir, que esos proveedores no tienen intención de formar parte integrante de esa sociedad, de esa empresa. A diferencia de lo que sucede en el patrimonio neto, donde sí existe ese affectus societatis, existe esa intención de formar parte integrante de esa sociedad y por ese motivo es que casualmente han constituido la empresa, han manifestado a través de la suscripción de sus aportes y la consecuente integración, que es la entrega formal de lo que oportunamente esos socios se han comprometido a aportar. Y un tercer elemento es en relación al título que representa tanto el pasivo como el patrimonio neto. Cuando hablamos de pasivo, el pasivo representa un título que es cancelable en tiempo y forma determinada. ¿Qué quiere decir eso? Que yo sé con exactitud cuándo tengo que pagar a ese proveedor, cuándo tengo que pagar las deudas que se han generado por remuneraciones y cargas sociales, por las cargas fiscales, ¿sí? Es decir, que al momento de asumir el compromiso, esa empresa tiene pleno conocimiento y certeza de cuándo se vence y por qué monto se tiene que abonar. En tanto, con el patrimonio neto no sucede eso. Volvemos a lo que proyectamos en la primera diapositiva. En el patrimonio neto estamos hablando de un monto que es incierto, es decir, que no se tiene certeza del quantum, está indefinido en el tiempo, no sabemos cuándo vamos a cobrar, y es de carácter residual. Se puede cobrar o distribuir una vez que se haya separado para pagar las deudas u obligaciones. Y más de uno estará pensando, ¿y qué pasa si de esa diferencia entre el activo y el pasivo no hay patrimonio neto? Sencillamente no se puede distribuir. No se puede distribuir algo que no existe. Estamos en ese caso ante la presencia de un resultado reflejado en una pérdida, la que tendremos que dar un tratamiento contable de absorción. Ya vamos a ver el mecanismo que prevé la Ley General de Sociedades para enjugar dicha pérdida. Ahora, otra pregunta que muchos de ustedes estarán haciendo. ¿Y tenemos que esperar que expire el plazo fijado en el contrato social para recién hacer esa distribución? No. Es por ello que las normas contables, digamos, prevén la división del tiempo en periodos de igual duración. ¿Y qué es lo que ustedes conocen con el nombre de ejercicios económicos? Es decir, que se hacen cortes en el tiempo con periodos de igual duración con el fin de detenernos, ver cuál es la situación patrimonial, económica, financiera del ente, ver cuáles son los resultados del ente y en base a eso, obviamente, las personas que conforman las reuniones de socios o las asambleas de accionistas adoptarán decisiones, ya sea de distribución de resultados, de aportes adicionales
o de absorción de pérdidas en el supuesto caso que los resultados hubieran sido desfavorables. Bueno, todo eso es lo que vamos a analizar en esta unidad. Vamos ahora a proyectar en este cuadro cómo está compuesto el patrimonio del ente. Recién dijimos que el patrimonio del ente está integrado por aporte de los propietarios y resultados acumulados. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver cómo cada uno de estos dos grandes componentes se subdivide en nuevos subcomponentes. Y en principio vamos a analizar el aporte de los propietarios. Fíjense que acá en la diapositiva tenemos que está integrado por aportes que revisten el carácter de capitalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que forman parte integrante del capital, ya sea porque son el capital mismo o bien porque es el ajuste de capital, que ya vamos a ver de qué se trata. Tenemos otros aportes que no están capitalizados, es decir, no están sumados al valor del capital social. Y acá pueden tener dos modalidades, ser primas de emisión o bien aportes irrevocables. En cuanto a los resultados acumulados, vamos a encontrarnos con las ganancias reservadas por un lado y los resultados no asignados por el otro. Al medio de los dos vamos a ver un concepto llamado resultados diferidos, que incluso hay una consulta en el foro que ya la vamos a evacuar cuando lleguemos a ese tema. Dentro de las ganancias reservadas, vamos a hablar de tres tipos de reservas que están previstas en la Ley General de Sociedades y que son las reservas legales, las estatutarias y las facultativas. Y dentro de los resultados no asignados, como decíamos hace un rato, tenemos resultados que pueden provenir de ejercicios anteriores, ya sea ganancias o bien pérdidas, de ejercicios anteriores que no han tenido aún un tratamiento, y pueden ser resultados del presente ejercicio que estamos cerrando o analizando. ¿Sí? Esto es un paneo de lo que vamos a ir hablando en esta clase de cada uno de estos ítems, ¿sí? Siempre vamos a ir volviendo a este cuadro para ubicarlos donde nos estamos posicionando. En una primera instancia vamos a hablar de los aportes capitalizados y dentro de ellos del capital y del ajuste de capital. Dentro del aporte capitalizado, fíjense en el margen superior de la diapositiva, está proyectado a qué elemento pertenece. El aporte capitalizado forma parte integrante del capital social. Y de acuerdo a lo que ustedes vieron en Introducción a la Contabilidad, ese capital puede asumir tres modalidades. Puede revestir el carácter de partes de interés, de cuotas sociales o bien de acciones. Cuando hablamos de un capital de partes de interés, estamos centrando nuestra atención en las llamadas sociedades de personas. Y ejemplos representativos de ellas son las sociedades colectivas, en comandita simple, capital e industria, y sociedades en comandita por acciones. ¿Sí? En las cuotas sociales, únicamente aquí entran las llamadas sociedades de responsabilidad limitada. Y las sociedades por acciones tenemos las sociedades anónimas, también entran acá las llamadas SAUs, las sociedades en comandita por acciones, por la parte de los socios comanditarios, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y los socios de una sociedad cooperativa. Esto a modo ejemplificativo, a modo de recordatorio de algo que oportunamente ya fue analizado en otra cátedra. Simplemente lo hacemos con el afán de que ustedes integren aquellos conocimientos a lo que estamos viendo en la clase de hoy. ¿Sí? Luego, ustedes también esto algo han analizado en aquellas materias. ¿Qué son los aportes? Los aportes es todo aquello que los socios de una sociedad de persona o SRL o los llamados accionistas en las sociedades de capital
entregaron o se han comprometido a entregar a favor de esa sociedad. Esos aportes pueden revestir distintas modalidades. Podrán ser aportes en efectivo, podrán ser aportes en especie, podrán ser aportes de especie con deudas. ¿Qué significa esto? Yo puedo aportar un inmueble, pero ese inmueble no está totalmente cancelado. Entonces, le entrego ese bien a la sociedad, pero también va acompañado de la deuda que pesa sobre ese inmueble. Lo mismo si es que estoy aportando un rodado y ese rodado aún no ha sido totalmente cancelado, o si aporto mercaderías y las mercaderías no han sido pagadas íntegramente a los proveedores, se transfiere esa deuda junto con el bien que se está aportando. Eso también ustedes oportunamente lo vieron en Introducción a la Contabilidad y bueno, estamos tratando de hacer lo que se llama la integración de esos conocimientos, ¿sí? Ahora vamos a ver a continuación dos momentos que son trascendentales en la registración contable de estos aportes. Uno, cuando de alguna manera los socios se comprometen a realizar el aporte, ¿sí? Es el que se llama la suscripción, que es el compromiso de los aportes a favor del ente. Y el otro instante de tiempo es la integración, que es donde ya los socios hacen la entrega formal de esos aportes a favor de la sociedad. Y en esta integración podemos estar frente a tres alternativas. Una integración total cuando lo que los socios entregaron a favor de la sociedad fue íntegramente, es decir, coincide con lo que ellos se habían comprometido. Yo me comprometí a entregar mercaderías valuadas en 300.000 pesos y se entregan esas mercaderías valuadas por dicho valor sin que pese deuda alguna. Podemos hablar de una integración parcial, cuando el importe de lo comprometido es mayor que lo que se integró. Esa diferencia que queda pendiente de integrar es lo que ustedes saben se debe reflejar en el rubro otros créditos, ¿sí? Es lo que ustedes han visto como cuenta accionistas, como socio XX cuenta aporte. ¿Se acuerdan cuando estudiamos otros créditos? Surgían estas cuentas. Bueno, es casualmente porque esos socios no integraron la totalidad de lo que se han comprometido a aportar. Y a diferencia de esta última situación, está el aporte en exceso. ¿Qué significa esto? Significa que el socio aportó algo por un importe mayor a lo que se comprometió. Esto suele darse mucho cuando de pronto yo aporté a lo mejor un bien que yo creía que valía 2,5 millones y resulta que cuando lo entrego a favor de la sociedad, el perito tasador lo tasa por un importe de 3 millones. Esos 500.000 a favor del socio o del accionista representa una deuda para la sociedad por cuanto el socio está entregando un bien en mayor valor de lo que él se había comprometido. Entonces, ese aporte en exceso es lo que va a encuadrar dentro de una cuenta que se llamará socio XX, cuenta particular, que va a tener saldo acreedor y que se va a exponer dentro del rubro otras deudas. Nueva cuenta que ustedes podrán incluir dentro de su plan de cuentas, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Hasta acá se va entendiendo? Si hay alguna duda, por favor pregunten. O algo que quieras aportar, Armando. No, no, me parece que es bastante claro y bastante didáctico en realidad. ¿Sí? Si tienen alguna duda los chicos, por favor, o levantan Ya la sea mano o en el chat chat o me van levanten diciendo la las manito, preguntas. nos avisan, por favor. Ujú. Bien. Ahora, Bueno, acá lo que nos acompaña acá es la registración de esa situación inicial, que es una variación permutativa especial de inicio que ustedes ya conocen, donde por un lado van a reconocer toda la documentación
que de alguna manera refrenda, respalda esta registración contable. Acá en una empresa unipersonal va a haber una escritura por el inmueble que se está trasladando o se está aportando a esta empresa unipersonal. Los valores a depositar están de alguna manera refrendados o reflejando los cheques que se han entregado a favor de la empresa. Las facturas por la compra, por las mercaderías o por los equipos fotográficos. Y acá hay un pagaré que es puede ser a lo mejor por la deuda que pese sobre la mercadería o en este caso se me ocurre que es por el equipo fotográfico. Y los acreedores hipotecarios, sin duda alguna, que es una deuda que pesa sobre el inmueble que se está aportando. Esto sería, fíjense, en la registración contable en una empresa unipersonal. Por eso que la cuenta que recepta la diferencia entre el elemento activo y el pasivo es la cuenta capital. No hablamos de capital social. ¿Por qué? Porque acá no hay una sociedad, es una empresa unipersonal. Acá tenemos ya una sociedad de personas, el ejemplo típico es una sociedad colectiva. En el primer asiento es el asiento de la suscripción, donde el contrato es la documentación de respaldo y en donde en las cuentas deudoras son cada una de las cuentas que representan a los socios propiamente dicho, con crédito a la cuenta denominada capital social. Aquí sí hablamos de capital social por cuanto estamos frente a una sociedad. Esta registración contable da como resultante una variación de una situación inicial. Luego, fíjense, están los asientos de integración, donde cada uno de los socios que la integran van aportando a favor de la sociedad. En este caso, los 3 socios han aportado dinero en efectivo, tanto Torres y Narváez lo hacen en su totalidad, y Villegas concluye en otro momento la integración en efectivo. Si suman el aporte del socio Villegas del 9 del 5 y 27 del 6, totaliza los 120.000 que se comprometió a aportar al momento de la constitución societaria. Los recibos son la documentación de respaldo de estos 2 últimos asientos y la variación, sin duda alguna, es una variación de tipo permutativa sectorial del elemento activo. Sí, acá está claramente definido los 2 momentos, el momento de suscripción o del compromiso y posteriormente la integración donde cumplen el compromiso los socios. Exacto. Bueno, esto es un mero repaso, chicos, sí, de lo que ustedes ya han visto, ¿no? Sí. Acá tenemos el caso de una sociedad anónima. La situación inicial es cuando se hace la constitución societaria y donde se refleja que el capital de estas sociedades está dado por las acciones. Cuando se suscriben y los accionistas asumen el compromiso ante esta sociedad, en ese acto de suscripción se entregan las acciones a cada uno de esos accionistas y obviamente el contrato de suscripción es la documentación que refleja o refrenda esta registración contable. Luego, al momento de la integración, ¿qué se hace? Se hace el aporte y se va disminuyendo el saldo de los accionistas. Acá la integración se hizo en su totalidad, con lo cual la cuenta accionista quedaría con saldo cero y en forma concomitante se hace el depósito el depósito judicial en el Banco Nación, que es el depósito que exige para este tipo de sociedades el Código de Comercio. Bueno, acá tenemos el segundo elemento que integra el aporte capitalizado. Es lo que llamamos ajuste de capital, que acá tan solo lo vamos a nombrar. Esta es temática ya de contabilidad de segundo año, porque el ajuste de capital surge como consecuencia de aplicar una metodología de ajuste por inflación, ¿sí? Hay una resolución técnica, la resolución técnica número 6, que es la que prevé cómo se reexpresan los estados contables mediante la aplicación de un coeficiente de reexpresión. Eso no es temática de contabilidad básica,
simplemente lo traemos a colación para que ustedes sepan de qué estamos hablando cuando nos referimos a ajuste de capital. Bien. Les explicamos acá con un pequeño ejemplo Sí. numérico para que sepan cómo se determina y qué es. Supongamos que una empresa tiene un capital suscripto de 2 millones. Esa resolución técnica de la que le hablábamos, la resolución técnica número 6, prevé que se aplique un coeficiente de reexpresión. El INDEC publica periódicamente los índices y se toma el índice del mes de cierre. Supongamos, yo cierro el 31 de diciembre de cada año, tomo el índice de diciembre de cada año con el índice del mes de origen. Supongamos el mes en el cual esta empresa ha empezado a funcionar. Supongamos que de esa fracción nos dé un coeficiente, la relación entre los dos índices da un coeficiente, que para el caso del ejemplo dado va a ser de 1.30. Aplicamos el 1.30 sobre los 2 millones y eso nos da 2.600.000. Ahora bien, el ajuste de capital. El ajuste de capital es la diferencia entre los 2.600.000, que es lo que llamamos capital reexpresado, menos los 2 millones, que es el capital suscrito o capital sin reexpresar, o capital llamado a valor nominal. Cualquiera de esas tres expresiones son voces sinónimas. La diferencia, que para el caso del ejemplo dado es de 600.000 pesos, es lo que vamos a llamar ajuste de capital. Vale decir que, siguiendo lo que prevén las normas contables, el capital de esta empresa asciende a 2 millones y su ajuste de capital a 600.000 pesos. Total de aporte capitalizado para esta empresa, 2.600.000. ¿Se entiende? El ajuste de capital se expone por separado. No es capricho nuestro, eso lo dicen las normas contables. El capital siempre se va a expresar por valor nominal, por el valor libros, el valor del aporte que los socios han realizado. Perfecto, eso es importante que tengan en cuenta, chicos, lo último que le dijo la contadora. El capital siempre se expresa a su monto, a su valor histórico, a su valor del libro, por su valor nominal. Y la variación que sufrió ese capital por distintas circunstancias, por ejemplo, por inflación, se la coloca en otra cuenta que se denomina ajuste de capital, que se calcula como lo explicó la contadora. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay duda en el chat, ¿no hay dudas? No, yo tengo el chat abierto, no hay ninguna duda. Bien. Por favor, no se queden con dudas, ¿sí? Si surge algo, pregunten sin ninguna dificultad. Bueno, ahora vamos a hablar de los aportes no capitalizados, el que figuraba como segundo componente dentro del capital propiamente dicho, y dentro de él vamos a referirnos a las primas de emisión. Y ustedes dirán, ¿y qué es esto de las primas de emisión? Las primas de emisión es cuando la empresa emite acciones por encima del valor nominal. Supongamos que las acciones tengan valor nominal 100 y la empresa lleve ya 10 años de estar operando. Y seamos siempre 8 socios que constituimos esa sociedad. De pronto queremos incorporar 2 nuevos socios. Pregunto, ¿sería justo que esos 2 socios participen de igual manera que los socios que vienen de hace 10 años atrás? Donde se han expuesto a muchos riesgos, a lo mejor han tenido que absorber pérdida en algún periodo, y ahora a lo mejor ya la sociedad está próspera, está dando resultados favorables. Sería lógico, sería justo que tengan idéntica participación que los socios que vienen de antes, los mismos derechos. ¿Qué opinan ustedes?
Nos gustaría que opinen parece un que no poquito. está. Carolina Y Ramírez no dice sé no. ¿Por qué dicen que no, chicos? Magdalena Aguirre dice que no, no aprobó. Todos han dicho que no. A ver, ¿por qué opinan que no? ¿Es justo que cobren lo mismo? Es como, ¿saben qué? Cobrarles un poquito más es como decir, es que de alguna manera paguen el derecho de piso, que el riesgo que los otros socios, los otros 8 que a lo largo de 10 años han venido arriesgándose, de alguna manera traten de equiparar y paguen un poquito más, ¿sí? Porque hoy esa empresa ya está próspera, tiene su clientela, tiene, digamos, prestigio. Entonces, no es lo mismo que cuando una empresa recién empieza a funcionar y donde hasta que los clientes van llegando, pasa un tiempo prudencial. Entonces, en esos casos se emiten las acciones por sobre la par. ¿Qué significa sobre la par? Por encima del valor nominal. ¿Y qué es el valor nominal? El valor nominal es el valor que está en el título de esas acciones. Las acciones si tienen 100 pesos y yo ahora emito las acciones por 110 pesos. Esos 10 pesos adicionales que le cobro a esos dos socios que se están incorporando por cada acción que ellos suscriben es lo que se va a reflejar en este concepto denominado prima de emisión, que es la emisión por encima del valor nominal. Por el contrario está la emisión de acciones bajo la par, es decir, debajo de su valor nominal. Esto da lugar, a diferencia de lo anterior, a un descuento de emisión, que es por cuando la empresa a lo mejor no está nada bien, ¿sí? Y la empresa está a punto ya de quebrar, entonces tratan de alguna manera de buscar socios para que les ayuden a reflotar esa empresa. Ese descuento de emisión a hoy no está permitido. En nuestras normas contables no están permitidos. Sí, se hacen las emisiones de acciones por encima de su valor nominal. Pero bueno, traemos a colación esto otro para que sepan qué pasaría si de pronto se emiten por debajo de la par. Sí. Sigamos. Hay una duda que surgió esta mañana, Fabi, para los chicos, que el tema de las primas de emisión, el valor de las primas de emisión, nunca se va a capitalizar ese valor. Que tiene que tener claro, eso no se van a capitalizar, sino que sirven para enjugar pérdidas. Exactamente. No es que ese mayor valor se lo reparte entre los otros socios, no. Eso sigue formando parte dentro de uno de los componentes del patrimonio neto, pero se utilizan únicamente para el día de mañana, si tenemos pérdida, para enjugar, para cubrir esas pérdidas. Correcto. Entonces, bueno, porque eso surgió esta mañana y había una discusión con los chicos donde no entendían esto. Bueno, buen aporte. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, pasemos Acá a la que Magdalena sigue. Aguirre dice primero Carolina Ramírez, por los riesgos de capital que tuvieron que afrontar. Y Magdalena Aguirre dice, ¿por qué no asumieron los riesgos? Y no es que no asumieron los riesgos, sino que yo, por ejemplo, hacemos una sociedad con la contadora y bueno, la venimos remando hace 10 años, nos va bien, nos va mal, y hoy día tenemos, gracias a Dios, ya floreciente la empresa. Y viene otro socio y quiere incorporarse. Bueno, le damos la posibilidad que se incorpore, pero le decimos, no tenés lo mismo, no te va a salir lo mismo que nosotros, sino que querés comprar acciones, incrementamos el capital, pero vas a pagar un mayor valor. Esa es la situación. Aquí Paola Mamani levantó la mano. Sí, Paola. Escuchamos, Paola. Está con el micrófono apagado. Apagado. Sí, Paola. Bueno, Magdalena Aguirre dice, sí, profe, era una afirmación. Sí, está bien. Paola Mamani, no sé qué quería preguntar. Bueno, cualquier cosa, Paola, por favor, escribirlo en el chat si no puede evitar el micrófono. ¿Sí? En el chat no hay nada. No hay nada. Bueno, bien. Bueno, sigamos. Continuemos. Bueno. Y estas son la registración contable.
Bueno, acá tenemos, por ejemplo, como ya dijimos, la constitución societaria, donde hacemos el asiento de acciones a capital social. Y luego tenemos acá, por suscripción de acciones, con una prima de 4 pesos por acción, ¿sí? Entonces, a cada acción se le incorpora, se adiciona. En la situación inicial eran 6.000 acciones, ¿sí? Entonces multiplicamos 6.000 por 4 y nos dan los 24.000 como prima de emisión. Y en concreto, acá en el momento de la suscripción, los accionistas se comprometen a integrar 604.000 pesos, que a los días, el 18 de agosto, ya lo concretan. Es más o menos para que ustedes vean cómo se realizaría la registración contable, y esto es lo que en definitiva van a hacer en los trabajos prácticos que ya están subidos en el aula. Sí, aquí hay una cosa a tener en cuenta, chicos, acá está la cuenta prima de emisión. Es decir, que la cuenta prima de emisión, yo siempre insisto en esto, ¿qué tipo de cuenta es? Es una cuenta patrimonial de qué? Del patrimonio neto. Nace con qué saldo? Con saldo acreedor. ¿Estamos? Cuando los accionistas aportan un mayor valor sobre el valor de las acciones. En ese momento se acredita. ¿Y cuándo se va a debitar, chicos? Se va a debitar cuando nosotros tengamos una pérdida, y ya vamos a ver todo el proceso para absorber la pérdida, es en ese momento en que se debita. ¿Estamos? Para que sepan el análisis de cuenta. ¿Estamos, chicos? Bien. Buenísimo. No hay nada en el chat. No. Ahora, dentro de los aportes no capitalizados, veamos otro gran componente llamado aportes irrevocables de capital, que a diferencia de la prima de emisión, estos sí se capitalizan, ¿sí? ¿Cuál es un concepto que podemos dar? Por empezar, quiero que razonemos un poquito, porque es algo que por ahí les cuesta un poco a los alumnos. El término irrevocable significa que no se puede dejar sin efecto. Es decir, que si los socios han decidido aportar algo, ellos no pueden de ninguna manera pedir que se les restituya. Ya eso queda dentro de la sociedad. Pero para que sean aportes irrevocables de capital, tienen que cumplir algunos requisitos. Primero, son montos que han sido aportados por los socios, es decir, tienen que estar efectivamente integrados, es decir, que efectivamente le hayan entregado a favor de la empresa. El aporte irrevocable de capital ingresan en forma definitiva al ente. Otro requisito que deben cumplir estos aportes es que tienen que surgir de un acuerdo entre las partes, es decir, entre la sociedad y los socios que han realizado dicho aporte. Y los aportes irrevocables de capital, a diferencia de la prima de emisión, sí se van a transformar en capital, pero para que eso suceda, tienen que estar aprobados por la asamblea de accionistas. Es decir, que se tienen que dar estos 3 requisitos: que estén efectivamente entregados al ente, que hayan surgido en función a un acuerdo entre el ente y los socios, y que todos los socios hayan aprobado estos aportes irrevocables. Entonces, cuando se dan estas condiciones, ¿sí? Obviamente tenemos que hacer una registración contable, es la que figura a continuación. Fíjense, ahí al momento de entregar se hace caja a aportes irrevocables de capital, ¿sí? Luego, cuando se concluyen ciertos trámites legales y de inscripción, ahí ya una parte integrante del capital social y otra parte a prima de emisión. Lo importante es que, de acuerdo a lo convenido, el aporte irrevocable ya queda cancelado. Fíjense, si está acreditado y luego debitado, se cancela por ese monto, y en cierto modo se ha ido a reflejar los 60.000 como parte integrante del capital social y los 10.000 como parte integrante de la prima de emisión, porque en el caso de este ejemplo,
se ha decidido que esos aportes lleven una prima de emisión, ¿sí? Bueno, Bien, ahí estaría cómo entra a jugar esta cuenta. En el primer asiento, ¿qué tipo de variación patrimonial tendríamos? Si tenemos una cuenta caja de activo y aportes irrevocables de patrimonio neto, ¿qué tipo de variación variación. tienen? Mixta positiva. No, siempre positiva. Pensemos Positiva, un poquitito. positiva. ¿Mixta, ¿Qué tipo de dijiste? cuenta? Sí, mixta, dijo mixta positiva. ¿Qué tipo de cuenta es caja, chico? Caja es una cuenta patrimonial ¿de qué componente? El componente activo. Y aportes irrevocables, ¿qué tipo de cuenta es? ¿Es una cuenta de resultado? No. Es una cuenta patrimonial ¿de qué? ¿Qué estamos viendo? Del patrimonio neto. Entonces, ¿qué variación tenemos acá? Mano, le puedo decir. Variación patrimonial permutativa, pone Tania Elizabeth Choc. Intersectorial. ¿Están de acuerdo, chicos? Tania Choc dice variación patrimonial permutativa intersectorial. Podría ser, no está segura. Pero fíjense que por un lado tenemos un aumento de activo, pero a su vez también aumenta el patrimonio neto. Entonces, ¿Qué hay? ahí se han quedado pensando. Y el segundo asiento, a ver, ese está más fácil. Acá, ¿Qué tipo Anaí de cuenta es Segovia, aportes irrevocables? Anaí Segovia pone en el asiento anterior modificativa simple positiva. ¿Todos están de acuerdo? Podría ser variación patrimonial permutativa del patrimonio neto. Fíjate que no, porque acá caja es del elemento activo. O para decir permutativa de patrimonio neto, tienen que ser, las dos cuentas intervinientes tienen que ser de patrimonio neto. A diferencia, fíjense, de lo que ocurre en el segundo asiento. El segundo asiento sí es una cuenta genera una variación permutativa de patrimonio neto. ¿Por qué? Porque estoy disminuyendo el patrimonio neto en la cuenta aportes irrevocables de capital por 70.000 y estoy incrementando el patrimonio neto en la cuenta capital social y prima de emisión por igual valor. Esta segunda sí es una variación permutativa de patrimonio neto. ¿Sí? ¿Ven la diferencia? Está muy claro. Acá todas las cuentas intervinientes son cuentas permutativas de patrimonio neto. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. ¿Seguro? ¿Seguro? Mire que esto es importante que lo sepan, chicos, ¿no? Bueno, de todas maneras van a verlo en el trabajo práctico el día jueves. Vean bien si no han visto el video, analicen con de nuevo el Power, lean la bibliografía como para estar seguros, ¿sí? Bien. Bueno, continuemos. Tenemos acá la capitalización de ganancias. A ver, ¿qué es capitalizar una ganancia? Es lo mismo que decir que se dejen las ganancias dentro de la empresa con el fin de que generen nuevas utilidades. Entonces, el objetivo de capitalizar una ganancia es que se reinviertan esas utilidades. ¿Para qué? Para que esas utilidades generen nuevas utilidades, para que haga un efecto multiplicador de ese resultado positivo. Entonces, a diferencia de decir distribuyo las utilidades, los socios pueden decir, bueno, distribuyamos un poco, pero dejemos otro poco dentro de la empresa para que esas ganancias continúen generando ganancias. Es más o menos como cuando uno estaba en la decisión de qué hacía con el plazo fijo, si lo detraíamos, lo retiramos en su totalidad, si le incrementábamos un importe extra. Bueno, acá es lo mismo. Acá dejamos esa utilidad dentro de la empresa para que se generen nuevas ganancias, ¿sí? Entonces,
lo que podemos hacer es que esas utilidades o parte de esas utilidades formen parte integrante del capital social. Y un ejemplo de esa reinversión de utilidades o capitalización de ganancias es la distribución de los llamados dividendos en acciones, que ahora en la diapositiva siguiente lo vemos. Fíjense, de los resultados no asignados, que son uno de los integrantes del patrimonio neto, se decide distribuir dividendos en acciones, ¿sí? No es que la empresa distribuye y le entregue algo a los socios, sino que esos socios van a tener una mayor participación por el solo hecho de haber dejado que esas ganancias queden dentro de la empresa generando nuevas utilidades. Y esos dividendos en acciones se decide, se entregan las acciones a cada uno de los accionistas, ¿sí? Y a su vez, lo que estamos haciendo es que esas acciones incrementen el capital suscripto. Entonces, simplemente acá estamos haciendo una situación, digamos, de que esas ganancias dentro de la empresa queden retenidas con el ánimo de capitalizar, de que formen parte integrante de ese capital. Bien. ¿Quedó claro? Hasta ahora, ¿qué hemos visto, chicos? Hemos visto la primera parte, aporte de los propietarios capitalizados y no capitalizados, y hemos hablado también de la capitalización de utilidades. Ahora vamos a hablar de los resultados acumulados, y en primer lugar nos vamos a referir a las ganancias reservadas. Sí, hay una aclaración, Fabi, teniendo en cuenta el cuadrito, que normalmente los chicos se confunden. Nosotros decimos que el patrimonio neto tiene dos grandes componentes. Uno que es aporte de los propietarios y el otro componente son los resultados acumulados. Sí. Y dentro de esos componentes tenemos distintos rubros. Aporte capitalizado, aporte no capitalizado. Dentro del componente resultado acumulado tenemos las ganancias reservadas, los resultados diferidos y los resultados no asignados. Porque normalmente se confunden los chicos con lo que son los componentes, con los rubros, con las cuentas. Exacto. Y todo lo demás. Entonces, dentro del componente aporte de los propietarios y dentro del rubro aporte capitalizado tenemos dos cuentas, capital y ajuste de capital. Sí. Son los errores muy comunes en los parciales. Es verdad, y en el análisis de cuentas. En los finales se equivocan bastante con este tema. Está bueno la aclaración. Si les llegan a preguntar en un parcial la cuenta prima de emisión, dentro de qué rubro está, aportes no capitalizados, corresponde al patrimonio neto. ¿Estamos? ¿Estamos, chicos? Es bueno que esto lo entiendan porque normalmente en los exámenes parciales y en los finales saben definir las cuentas. ¿Estamos? Así es. Bien. Este cuadrito, ténganlo siempre presente porque es esquemático y porque los va a orientar. Cuando hablamos de componentes, nos referimos a aporte de los propietarios y resultados acumulados. Cuando decimos rubros, nos referimos a aportes capitalizados, no capitalizados, ganancias reservadas, resultados diferidos, resultados no asignados. Y cuando hablamos de cuentas, nos referimos a capital, ajuste de capital, o sea, la tercera columna. Así que eso lo tenganlo muy presente. Bien. Bueno, continuemos. Vamos a hablar ahora de las ganancias reservadas. ¿Y qué son las ganancias reservadas? Son aquellas ganancias que se destinan con un fin específico. Y dentro de ellas vamos a referirnos a tres. Tenemos las reservas legales, que según el artículo 70 de la Ley General de Sociedades, obliga a las sociedades de responsabilidad limitada y sociedades por acciones a su constitución. Es obligatorio por imperio de la ley, no es capricho, no es caprichoso. Y se deben constituir por un porcentaje equivalente al 5% de las ganancias líquidas y realizadas hasta llegar a alcanzar el 20% del capital social. Ahora bien, una pregunta muy común.
¿Qué pasa si la empresa ya llegó a cubrir el 20% del capital? ¿Está obligada a seguir constituyendo la reserva legal? No está obligada. Pero si los socios quieren seguir constituyendo la reserva legal, no hay ningún impedimento. ¿Y saben por qué? Porque esa reserva legal es muy importante porque, llegado al caso, si es que de pronto en algún ejercicio la empresa incurre en pérdidas, les va a permitir absorber esas pérdidas, ¿sí? Vuelvo a ser insistente en esto. Se constituye hasta que se cubre el 20% del capital. Si ese capital ya ha sido cubierto en el 20%, si la sociedad quiere seguir constituyendo, lo puede hacer sin ningún impedimento. Pero desde el punto de vista legal, ya la sociedad no está obligada a hacerlo. Luego tenemos otra reserva estatutaria que, como su nombre lo indica, emana de una obligación dispuesta por el estatuto societario o el contrato social, dependiendo del tipo de ente de que se trate. Estas reservas estatutarias tienen un destino o fin específico que ha sido establecido en ese estatuto o contrato social. Supongamos puede ser para comprar una maquinaria, para ampliar el local, para crear una nueva sucursal. Ellos son quienes fijan en el estatuto el destino. Y la reserva facultativa está prevista, pero emana de la decisión de los socios, ya sea en reunión de socios o asamblea de accionistas. Y el destino puede ser más o menos coincidente con el de la reserva estatutaria. Ellos son quienes pueden definir qué destino va a tener esa reserva facultativa. Una vez que se ha cubierto esa finalidad, esa reserva se la puede, digamos, retornar a que vuelva a ser un resultado no asignado. Hay que ver cuando cumple ya el destino, ya se la puede cancelar. No hacía la reserva legal, chicos. La legal no. La legal no. Otra de las diferencias que hay, más allá que la legal es por imperio de la ley, yo la tengo que tener siempre a esta reserva. En cambio, la estatutaria o la facultativa, como dijo la contadora, una vez que cumplió el fin, yo puedo haber previsto por un monto mayor, ¿no es cierto? Ese monto mayor lo puedo volver a transformar en resultado. Exacto. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? ¿Se va entendiendo, chicos? Bueno, continuemos con la diapositiva siguiente. Acá tenemos casualmente la constitución de las 3 reservas de resultados no asignados. Se destina a reserva legal. Supongamos acá se dice, ustedes tienen el ejemplo, le damos números, chicos, como para que se entienda. Una ganancia de 300.000 pesos. El 5% de 300.000 pesos son 15.000. Eso se destina a reserva legal. El 2,5% de ese resultado a la estatutaria, da 7,5. Y la facultativa ya está el importe. La suma de esos 3 importes es el valor que se detrae o se extrae de la cuenta resultados no asignados. Merma resultados no asignados por ese total y nace nuevas cuentas patrimoniales de patrimonio neto por estos importes. Esta es una cuenta patrimonial de patrimonio neto porque las 4 cuentas intervinientes responden a este elemento. Y en el último ejemplo, en el segundo asiento, tenemos la desafectación de la reserva facultativa. Supongamos yo ya de alguna manera he cubierto el objetivo que perseguía con la constitución de esta reserva, entonces lo que estamos haciendo es decir, bueno, cancelo la reserva facultativa y a dónde voy a reflejar o a destinar ese monto a la cuenta resultados no asignados. ¿Sí? Perfecto. También en este último caso estamos frente a una variación de tipo permutativa de patrimonio neto. ¿Estamos, chicos? ¿Alguna duda? Continúo. Sigamos.
Bueno, acá tenemos los llamados resultados diferidos. Había una pregunta en el chat de esto, en Sí, el que foro. quería que le expliquemos que no entendía cómo era, porque nosotros lo poníamos dentro del pasivo, no dentro del patrimonio neto. No, va dentro del patrimonio neto. Entonces, así decía la pregunta, eso es lo que había que explicarle a los chicos. Bien, resultados diferidos se encuentran en un estado de transición, en el sentido de que todavía no es una ganancia que se reservó para algo, tampoco es un resultado acumulado. Nuestras normas contables dicen, lo tomemos como un resultado que se va a prorrogar en el tiempo. ¿Qué significa diferir? Trasladar algo hacia el futuro. Entonces, yo todavía no me juego en decir esto va a ser un resultado acumulado, esto va a ser una ganancia reservada. Lo dejo en una posición de transición, ¿m? Hasta que, dicen las normas contables, se debe mantener en este rubro hasta que por aplicación de alguna norma contable profesional ya se decida qué se va a hacer con ese concepto. Si lo reflejamos como un resultado del ejercicio o si lo llevamos a una cuenta que podría ser resultados no asignados. ¿Qué ejemplo podríamos darle, Armando, de esto? Y, por ejemplo, alguna evaluación que hayamos hecho nosotros, Evaluación por de ejemplo, la en ley bienes de uso. 19742, ¿no? Claro, hagamos una evaluación en el rubro bienes de uso y esa evaluación es dudosa, capaz que yo evalúe por un monto mayor. Entonces, hasta que no haya una definición concreta del verdadero valor de esa evaluación, me dicen, este resultado que tuve por esa evaluación, lo mantengamos en el patrimonio neto, hasta que veamos. Y eso es lo que yo me acuerdo. Yo nunca tuve un ejemplo, por lo menos en la práctica. Sí, el ejemplo que a mí se me viene a la mente es el que a nosotros, en calidad de estudiantes, nos sabían decir, porque había una ley, la 19742, que data del año 72, imagínense en los años que tiene, 50 años ya, y que preveía una mecánica de evaluación para los bienes de uso. Entonces nosotros nos decían, bueno, hasta que las normas contables se pongan de acuerdo, si es que esa evaluación se va a seguir o no aplicando, hasta que eso suceda, este concepto lo mantengamos acá. Si no lo distribuyamos, en realidad. Pues no se distribuya para evitar de que a lo mejor, si es que la situación se vuelve una situación anterior y no es una ganancia, evitamos distribuir ganancias que no eran tales. Exactamente. Esa es la finalidad, chicos. Sí. Eso de todas maneras, en la medida que ustedes van avanzando en el cursado de la carrera, van a ir viendo en las otras materias del área contable otros ejemplos que les van a ir abriendo la mente en este sentido. Sí. Bueno, y bueno, ya vamos terminando, vamos llegando a resultados no asignados. Los resultados no asignados son utilidades acumuladas, ¿sí? Que no tienen aún un destino específico, pero también pueden ser pérdidas que se han ido acumulando con el correr del tiempo y que aún no han sido absorbidas. No es conveniente de tenerlas. Disculpa, Fabi, es importante que entiendan esto los chicos porque es un error muy común. Es decir, cuando hablamos de resultados, no siempre los resultados son positivos. Pueden ser resultados positivos o resultados negativos. ¿Estamos? Nosotros tenemos un periodo de tiempo que es un ejercicio, hicimos todas las operaciones y llegamos al estado de resultado y determinamos cuál es el resultado que tuvimos durante toda la... Ese resultado que es del ejercicio, para poder ser distribuido en los socios, tiene que pasar una serie de cosas. Entonces, hasta que las asambleas resuelven qué hacer con ese resultado, en el caso de ser positivo, se lo traslada a una cuenta que se llama resultados no asignados. Por eso es no asignado. Son resultados que ya tuvimos, pero que todavía no tienen una asignación específica. No se decidió qué se va a hacer con eso. Si se lo va a distribuir entre los socios o una parte se lo va a capitalizar. ¿Estamos? En el caso de ser ganancia. Y si es una pérdida, bueno, tendremos que hacer la absorción de ese resultado negativo. Tal cual. Pero es bueno que entiendan que cuando hablamos de resultados, no siempre son resultados positivos. Pueden ser positivos o negativos. Exactamente. Y por eso fíjense en lo que figura a continuación. Está muy clarito. Dice, pueden tener un saldo acreedor o bien un saldo deudor.
¿Cuándo van a tener saldo deudor? Cuando se hayan acumulado ganancias, o bien cuando de la suma algebraica entre las ganancias y las pérdidas, las ganancias sean mayores, ¿sí? Cuando los resultados acumulados positivos sean mayores que los negativos. Y va a tener saldo deudor a la inversa, cuando los resultados acumulados negativos sean mayores que los positivos. En este último caso estamos hablando de pérdidas acumuladas. No es conveniente tener pérdidas acumuladas, ¿sí? Lo ideal es, de alguna manera, absorberlas. Y ya vamos a ver, en la última diapositiva, vamos a ver cuál es la mecánica para realizar esa absorción. ¿Cuáles son los componentes de los resultados no asignados? Esta es pregunta de examen. Siempre le estamos preguntando y los alumnos no la saben contestar. Los componentes de los resultados no asignados son los resultados acumulados al inicio del ejercicio, es decir, el saldo inicial que tiene esta cuenta. También está integrada por los llamados ajustes de resultados de ejercicios anteriores, ¿sí? Esto es lo que muchas veces uno en los libros, sobre todo si uno toma la bibliografía de Enrique Fowler Newton, habla de área. Área es la sigla que refleja ajustes, resultados, ejercicios anteriores. Y esos resultados de ejercicios anteriores pueden ser del ejercicio anterior o bien de ejercicios anteriores que recién los estamos reconociendo como tales en el presente ejercicio. Cuando de pronto yo a lo mejor me di cuenta que incurrí en algún error, no es que si nosotros nos damos cuenta, nadie es infalible, y si nos equivocamos o hubo un cambio en la norma contable que me exige que hoy tengo que ajustar algo que correspondió al ejercicio anterior, hago uso de esta cuenta llamada área, ajuste de resultados de ejercicios anteriores, y que vamos a ver que esto se usa mucho en dos estados contables que oportunamente lo vamos a ver. Al inicio, en el estado de evolución del patrimonio neto se hace uso de esta área, y en el estado de flujo de efectivo también. Es muy importante. Y si de pronto, antes de proseguir, y yo en este ejercicio me di cuenta algo que yo contabilicé mal algo de los ejercicios anteriores, se ajusta al inicio y se expone como tal. Y otro gran componente de resultados no asignados son los resultados del presente ejercicio, que como bien venimos diciendo, pueden ser o positivos o negativos. Los positivos se llaman ganancias, los negativos se denominan pérdidas. Por más que la empresa, el ente en cuestión, tenga la intención de obtener de ganancias, no quiere decir que siempre va a llegar a tenerlas. Y en caso de incurrir en pérdidas, las tiene que contabilizar como tales. Bien. ¿Vamos? Bien. ¿Alguna duda, chicos? Y bueno, acá tenemos la distribución de ganancias. Uno siempre pretende arribar a un resultado positivo. A comienzo del ejercicio siguiente en el cual se obtuvo el resultado, ¿qué hacemos? El resultado del ejercicio, que para el caso de este ejemplo fue positivo, lo mandamos a formar parte integrante de ese rubro resultados no asignados del cual recién estábamos hablando. Es decir, que el resultado positivo, ganancia del ejercicio anterior, quedó refundido o formando parte integrante del nuevo eje, de la cuenta resultados no asignados del nuevo ejercicio que se está iniciando. Normalmente dentro del cuarto mes posterior a la fecha de cierre de los estados contables, los socios o accionistas se reúnen y ahí van a aprobar los estados contables que supuestamente nosotros en calidad de contadores hayamos elaborado. Y ellos allí van a decir, bueno, hay que cubrir, nosotros obviamente tenemos que saber asesorar a los entendidos, a los socios y decirles, perdón, de este valor de la ganancia del ejercicio no se olviden de que tenemos que constituir la reserva legal por un 5% de las utilidades, la reserva estatutaria prevista en estatuto,
la reserva facultativa que ustedes hayan decidido, y ahí ellos podrán después decir, bueno, distribuyamos dividendos en efectivo por este valor, O capitalicemos. capitalicemos a través de dividendos en acciones, y obviamente habrá que pagarle los honorarios a los directores y síndicos. Esos son los destinos más frecuentes. ¿Y de dónde sacamos todo esto? Y bueno, obviamente el resultado del ejercicio ya ha sido de alguna manera volcado en la cuenta de resultados no asignados. Entonces, la cuenta de resultados no asignados como cuenta patrimonial de patrimonio neto, la debito y a continuación acreditamos todas estas cuentas, reserva legal de patrimonio neto, estatutaria y facultativa de patrimonio neto. Ahora bien, dividendos en efectivos a pagar, ¿qué tipo de cuenta será? Fíjense en el aditamento que tiene, a pagar. A pagar. ¿Del pasivo? ¿Qué tipo de cuenta? Ya vamos a ver si han aprendido la unidad anterior, y con eso les dije todo. ¿Se acuerdan? Dividendo en efectivo. Acá dice patrimonial del Patrimonial pasivo. del pasivo. Rubro, Tania Elizabeth Tania. Choco. ¿De qué Tania? Sí, Carolina también dice que es de pasivo. ¿Y a qué rubro ¿De pertenece? qué rubro? ¿Se acuerdan los rubros del pasivo? En efectivo a pagar. ¿Se acuerdan? El pasivo teníamos dos grandes componentes, deudas y previsiones. Dentro de deuda, ¿qué teníamos? ¿Se acuerdan? Dividendos. Carolina Ramírez dice dividendos. Otros pusieron, Tania, otras deudas. ¿Se acuerdan? Dentro del pasivo teníamos deudas y previsiones. El rubro lo está ¿cierto? diciendo, es dividendos. Y acá casualmente donde van los dividendos en efectivos a pagar. A pagar. Los dividendos en acciones no van acá, chicos. Esos van a reflejarse luego en capital social. ¿Sí? Y los honorarios de directores y síndicos a pagar, ¿a dónde irían? ¿A dónde irían? Honorarios, otras deudas. Ese sí va a otras deudas. Muy bien. Perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene un rubro específico en el pasivo. Por eso va a otra deuda. En cambio, los dividendos tienen un rubro específico en el pasivo. Se llama dividendo a pagar. Sí. ¿Estamos? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Se va entendiendo? Veamos el que sigue. Bueno, acá en los asientos siguientes está el pago de los dividendos en efectivo a pagar, honorarios de directores y síndicos a pagar, donde, como podrán apreciar, las cuentas patrimoniales de pasivo se cancelan con crédito a la cuenta bancaria y estamos frente a una variación de tipo permutativa de tipo intersectorial. Y en el último asiento, ¿qué tenemos? Es lo que hablábamos recién, estábamos capitalizando las utilidades, ponemos los dividendos en acciones, generamos ese incremento en el capital social. ¿Por qué? Porque acá la sociedad decidió emitir y entregar nuevos títulos correspondientes a sus dividendos en acciones. Exacto. Esta es una cuenta, es una variación de tipo patrimonial de patrimonio neto. Bien. Y algo muy importante que lo tienen que saber es, si bien es cierto, a nadie le gusta perder, tampoco a las empresas les gusta perder, pero está la posibilidad de que eso suceda. Entonces, hay que ver cómo se procede cuando de pronto tenemos una pérdida. Y en este sentido, la Ley General de Sociedades dice, genéricamente hablando, dice, bueno, en caso de incurrir en pérdidas, primero vamos a afectar las ganancias reservadas y luego vamos a utilizar el capital. Por usos y costumbres, ¿cuál es el orden de prelación? Primero, afectamos resultados no asignados. Si no nos alcanza a absorber la pérdida, afectamos la reserva facultativa. Si es insuficiente, vamos a la estatutaria. Si aún queda un saldo de pérdida sin absorber, reserva legal.
Si aún queda un saldo, vamos a la prima, luego vamos al aporte, y acá ya estamos al borde de la quiebra, y bueno, ya no nos va a quedar otra que ajustar el ajuste de capital, y si ya tocamos el capital, sin duda alguna ya la empresa Ya nos está en remató la empresa. ya estamos en un estado de impotencia patrimonial o en un concurso de quiebra, en un proceso concursal, o concurso preventivo o quiebra lisa y llanamente. ¿Cómo se hace contablemente esta registración contable? Veamos acá un ejemplo, siempre con números pequeños. Una empresa con un capital de 40.000 acciones de valor nominal 10 cada una. Un capital que totaliza 400.000. La reserva legal de 18.000, la estatutaria de 9.000, facultativa de 5.500, resultados no asignados de 17.200 y un resultado del ejercicio de 33.900 pesos de pérdida. Así, a golpe de vista, ¿qué piensan ustedes? Esa pérdida de 33.900, fíjense en yo que tengo que hacer al inicio del ejercicio siguiente. Y bueno, tengo que ver la forma de mandar a esa pérdida toda íntegramente a resultados no asignados. Entonces digo, resultados no asignados, ahora va a estar debitada porque la pérdida yo la tengo que cancelar. Como era una pérdida, estaba debitada a fin del ejercicio anterior. ¿Sí? Para yo saldar la pérdida, la acredito. Y debito resultado no asignado, que acaba de tener saldo deudor, es lo que veíamos y que el contador hace un ratito les hacía mucho hincapié. El resultado no asignado puede tener saldo deudor cuando hay pérdida, saldo acreedor cuando hay ganancia. En este caso tiene un saldo deudor, 33.900 pesos. Pero fíjense, en resultados no asignados venía con un saldito de 17.200. Si ustedes hacen la diferencia, hacen el mayor, ustedes deben tener en su casa papel y lápiz, hagan. El mayor de, así a modo de T, resultados no asignados, tenía al haber 17.200, al debe 33.900. ¿Cuánto le quedó de saldo? ¿Alguien ha hecho la prueba matemática? No, parece que nadie. ¿O con el celular? 16.700 pesos. Muy bien, Carolina. Ese es el saldo que quedó de esta pérdida sin absorber. Sigamos el orden de prelación. Ya hemos tocado resultados no asignados. Ahora, ¿qué vamos a tocar? La reserva facultativa. 16.700. La facultativa de 5.500. La afecto al 100%. Ahora voy a reserva estatutaria. ¿Cuánto es el saldo? 9.000. 9.000 más 5.500 son 14.500. Y teníamos 16.700. 16.700. Me queda un saldo de 2.200. Y tengo una reserva legal de 18.000. ¿Hace falta que yo afecte los 18.000 de la reserva legal? No. No. Con que afecte los 2.200 ya está. Entonces, fíjense el asiento siguiente. Reserva facultativa absorbo por los 5.500, esa reserva facultativa ya desaparece. La reserva estatutaria también va a desaparecer, en tanto que la reserva legal va a seguir teniendo un saldo ahora de 15.800. ¿Por qué? Porque tan solo tomé 2.200 pesos. Y de este modo, la pérdida que ascendía a 33.900 quedó absorbida en la cuenta resultados no asignados, reserva facultativa, estatutaria y en parte de la reserva legal. ¿Bien? Bueno. Bien, y con esto terminamos esta unidad número 9. Esta noche, como le habíamos puesto el anuncio, no vamos a tomar cuestionario de esta unidad, ¿sí? De la unidad esta vamos a hacer un pequeño cuestionario para el lunes que viene.
Sí les pedimos, por favor, que aprovechen su tiempo. Los que ya han aprobado el parcial recuperatorio o flotante del primer parcial, pongan todo su empeño para que este segundo parcial lo aprueben de entrada. Los alumnos que aprueben este primer flotante, el flotante del primer parcial, recuerden de que van a tener que aprobar el parcial, el segundo, ya sea en instancia de parcial o recuperatorio. No van a tener ya el flotante, porque ese flotante es o del primer parcial o del segundo parcial. Son excluyentes. El que ya hizo uso del flotante del primer parcial no va a poder flotar en el segundo. Así que recomendación para esos alumnos, estudien con mucho empeño para aprobar preferentemente de entrada en el parcial o como máximo en el recuperatorio. Gracias. De nuestra parte, esta clase ya concluyó. Si tienen alguna duda, nos quedamos. Manifiéstenla vía chat, levanten la mano. El que no tenga dudas, el que se quiera retirar, no hay ningún problema. Pero les pedimos encarecidamente, por favor, que estudien. Paula, quedaste con la mano levantada. No sé si... Sí, nunca, cuando levantó la mano de hace rato, nunca la pudo bajar. Bueno. ¿Alguna duda, chicos? Si no hay dudas, los que se quieran retirar lo pueden hacer. Nos estamos viendo el próximo encuentro el lunes con los profes de práctica, martes y jueves. Y bueno, por favor, les pedimos que En estudien. el caso de los alumnos de mi comisión, mañana vamos a terminar de ver el trabajo práctico de sueldos, el 28, y también voy a mostrar los parciales, ¿no? Perfecto, perfecto. Y el día jueves ya vamos a ver el trabajo práctico referente a patrimonio neto, para lo cual tienen que estudiar y llevarlo resuelto. Y yo ahora, al concluir este encuentro, voy a habilitar la unidad número 10, que es muy importante, que se refiere a las tareas previas para la elaboración de los estados contables. Esa es la temática que vamos a abordar el día lunes, 31 de octubre. Hasta luego, chicos, los que se van retirando, los que se quieran quedar, consultar algo, estamos a disposición. Hasta luego a todos.